Al faro, Virginia Woolf. Tercera parte. El faro. Capítulos 1 al 4. Uno. ¿Qué significa? ¿Qué puede querer decir todo esto? Se decía Lily Briscoe, preguntándose si al haberla dejado sola debía acercarse a la cocina a coger otra taza de té o si debía esperar donde estaba. ¿Qué significa? Estas palabras eran un reclamo, cogidas de algún libro. Encajaban entre sus pensamientos vagamente, porque no podía esta primera mañana con los Ramsay poner en orden sus sentimientos. Solo podía hacer que esta frase resonase en el vacío de su mente hasta que estos vapores se hubieran desvanecido. Porque de verdad, ¿qué es lo que sentía al haber regresado tras todos estos años? Tras la muerte de Mrs. Ramsay. Nada, nada, nada. Nada que supiera expresar. Ayer era todo misterioso y oscuro cuando llegó. Era tarde. Ahora estaba despierta, en el lugar de siempre en la mesa de desayuno, pero sola. Era muy pronto, aún no eran las 8. Estaba lo de la excursión. Iban a ir al faro. Mr. Ramsay, Cam y James. Deberían haber salido ya. Tenían que aprovechar la marea o algo así. Pero Cam no estaba. James no estaba. Y a Nancy se le había olvidado encargar unos emparedados. Mr. Ramsay se había enfadado y había dado un portazo. «Ya no podemos ir», había exclamado con ira. Nancy había desaparecido. Ahí estaba, yendo de un lado a otro de la terraza, encolerizado. Parecían oírse portazos y voces por toda la casa. Ahora entraba Nancy de repente y preguntaba, buscando por la habitación, medio desesperada, medio enloquecida. ¿Qué suele enviarse al faro? Como si se impusiera la obligación de hacer algo que sabía que nunca sería capaz de hacer. A decir verdad, ¿qué es lo que solía enviarse al faro? En cualquier otro momento habría sido sensato que Lily hubiera sugerido té, tabaco, periódicos. Pero esta mañana todo, ante la pregunta de Nancy, parecía muy extraño. ¿Qué hay que enviar al faro? La pregunta abría nuevas puertas en la mente de cada uno, y las puertas no dejaban de dar portazos, de abrirse y cerrarse, y obligaban a todos a preguntarse sin cesar, con asombro, con la boca abierta, ¿qué se envía? ¿Qué se hace? Y en fin, ¿qué hace uno aquí? Sentada sola, porque Nancy había vuelto a salir, ante las limpias tazas sobre la larga mesa, se sintió separada del resto de la gente, y solo podía seguir mirando, preguntando, asombrándose. La casa, el lugar, la mañana, todo le parecía desconocido. No se sentía vinculada. Sentía que, al no reconocer ningún lazo, cualquier cosa podría suceder. Y sucediera lo que sucediera, una pisada afuera, una voz que se oyese. «No está en la alacena, está en el rellano», gritaba alguien. Era una interrogación más, como si el eslabón que habitualmente mantuviese juntas las cosas se hubiera cortado, y flotara todo por aquí, por allá, por todas partes. Qué inútil era todo, qué caótico, qué irreal, pensaba, mientras sus ojos se fijaban en la taza de café. Mrs. Ramsay muerta. Andrew cayó en la guerra. Prue también muerta. Lo repitiera como lo repitiera, no despertaba nada de esto, ningún sentimiento en ella. Aquí estamos todos juntos en una casa como esta, en una mañana como esta, decía, asomándose a la ventana. Era un día apacible y hermoso. De repente Mr. Ramsay levantó la mirada al pasar ante ella
y se quedó mirándola fijamente, con ojos de loco, extraviados, pero penetrantes, como si te viera durante un segundo por vez primera, pero como si la mirada fuera para siempre. Ella fingió que bebía de la taza vacía para eludirlo, para eludir sus exigencias, para dejar a un lado, de momento, aquella necesidad imperiosa. Movió la cabeza ante ella y echó a caminar. A solas, le oyó decir. Morí, le oyó decir. Y como todo lo demás en esta extraña mañana, las palabras se convirtieron en símbolos, se escribieron solas sobre las tapias verde-grises. Si pudieran ponerse juntas, pensó, concertarse en una frase, entonces habría llegado a la verdad de las cosas. El bueno de Mr. Carmichael entró con pie silencioso, cogió el café y salió a tomarlo al sol. Esta extraordinaria irrealidad daba miedo, pero no dejaba de ser emocionante. Ir al faro. Pero, ¿qué es lo que se envía al faro? Morí, a solas. La luz verde-gris en la tapia de enfrente. Las sillas vacías. Estas eran algunas de las piezas, pero ¿cómo reunirlas?, se preguntaba. Como si cualquier interrupción pudiera destruir la frágil forma que construía sobre la mesa. Se volvió de espaldas a la ventana, no fuera que Mr. Ramsay la viera. Tenía que escaparse, tenía que quedarse sola. De repente recordó. Hacía 10 años se había sentado en el mismo sitio, y había un tallo o un ornamento de hojas en el mantel, y se había quedado mirándolo en un momento de revelación. Había un problema con el primer plano de un cuadro. Había que colocar el árbol en el centro, se había dicho. Pero no había acabado aquel cuadro. ¿Dónde estarían sus pinturas?, se preguntó. Las pinturas, sí, las había dejado en el recibidor la noche anterior. Empezaría ahora mismo. Se levantó aprisa antes de que Mr. Ramsay regresara. Cogió una silla. Colocó el caballete en un extremo del jardín con precisos movimientos de solterona, no demasiado cerca de Mr. Carmichael, pero lo suficientemente cerca como para contar con su protección. Sí, aquí es donde debió de estar hace 10 años. Ahí están la tapia, el seto, el árbol. El asunto era cómo relacionar estos volúmenes. No se le había ido de la cabeza durante todos estos años. Parecía como si hubiera dado con la solución. Ahora sabía qué quería hacer. Pero con Mr. Ramsay a punto de caer sobre ella, no podía hacer nada. Cada vez que se acercaba, paseaba de un lado a otro de la terraza, se acercaba el desastre, se acercaba el caos. No podía pintar. Se inclinaba, se daba la vuelta, cogía un trapo, cogía un tubo de pintura. Pero todo lo que conseguía era alejarlo brevemente. Le impedía cualquier actividad. Porque si le daba la menor oportunidad, si la veía desocupada, mirando a algún sitio, se acercaba a ella y le decía, como le había dicho la noche anterior: «Hemos cambiado mucho». La noche anterior se le había acercado. Se había quedado ante ella y había dicho eso. Mudos y sorprendidos se habían quedado todos, sentados, los 6 niños a quienes solían poner apodos de los reyes y reinas de Inglaterra. El rojo, la bella, la malvada, el despiadado. Callaban su ira. La buena de Mrs. Beckwith dijo algo sensato, pero era una casa de pasiones encontradas. Así lo había sentido durante toda la velada. Y encima de todo este caos, se acercaba Mr. Ramsay, le daba la mano y le decía: «Ya verá cuánto hemos cambiado». Nadie se movió ni dijo nada. Se habían quedado allí como si se sintieran obligados a dejarle decir eso. Solo James, el hosco, miró ceñudo a la lámpara. Cam se enrollaba un pañuelo en torno a un dedo. Entonces es cuando les recordó que iban a ir al faro al día siguiente.
Tenían que estar preparados en el recibidor a las 7:30 en punto. A continuación, con la mano ya en el tirador de la puerta, se detuvo, se dirigió a ellos. ¿No querían ir?, preguntó. Si se hubieran atrevido a decir que no, él tenía algún motivo para desearlo, se habría arrojado de forma trágica a las aguas de la desesperación. Tal era el talento que tenía para los gestos. Parecía un rey en el exilio. James dijo que sí con insistencia. Cam se retrasó con menos gracia. Sí, claro que sí. Los dos estarían preparados, dijeron. Le pareció a ella que esto sí que era la tragedia. No los crespones, el polvo y el sudario. La coerción sobre los niños lo era, la sumisión de sus espíritus. James tenía 16 años, Cam 17 quizá. Había levantado la mirada buscando a alguien que no estaba allí, a Mrs. Ramsay tal vez, pero solo estaba la buena de Mrs. Beckwith, que se dedicaba a sus dibujos a la luz de la lámpara. De forma que, como estaba cansada y su mente aún se mecía con el ritmo de la mar, el sabor y el olor de los lugares que han estado largo tiempo deshabitados se apoderó de ella. Las velas temblaban. Se sintió libre de repente. Bajó. Era una noche hermosa. Las estrellas brillaban. Las olas se oían cuando subió la escalera. La luna los sorprendió enorme, pálida, cuando pasaban ante la ventana del rellano. Se había dormido al momento. Puso el lienzo con decisión sobre el caballete, como si fuera una barrera frágil, pero lo bastante buena como para defenderse de Mr. Ramsay y de sus exigencias. Hacía lo que podía, cuando él estaba de espaldas, para mirar el cuadro. Aquí la línea, allí el volumen. Pero no había manera. Que se vaya a una distancia de 50 pies, que no te hable, que no te vea. Aún así se filtraba, prevalecía, lograba imponerse. Todo lo cambiaba. No podía ver el color, no podía ver las líneas. Incluso de espaldas, lo único que podía hacer era decirse: dentro de poco lo tendré aquí, pidiéndome algo que sabía que ella no podía darle. Rechazaba un pincel, elegía otro. ¿Cuándo vendrán los chicos? ¿Cuándo se irán todos? Se movía nerviosa. Este hombre, pensaba, cada vez más enfadada, nunca ha dado, siempre recibe. Ella, por su parte, se vería obligada a ofrecer. Mrs. Ramsay había dado. Dar, dar, dar. Por eso había muerto. Solo así había podido dejar todo esto. En verdad, estaba enfadada con Mrs. Ramsay. Con el pincel temblando levemente entre los dedos, miró hacia el seto, el escalón, la tapia. Todo era obra de Mrs. Ramsay. Estaba muerta. Aquí estaba Lily a los 44, perdiendo el tiempo, incapaz de hacer nada, ahí puesta, jugando a pintar, jugando a lo que no jugaba nadie, y todo era culpa de Mrs. Ramsay. Había muerto. Estaba vacío el peldaño en el que solía sentarse. Había muerto. Pero ¿por qué repetir esto una vez tras otra? ¿Por qué esa pretensión de hacer aflorar unos sentimientos de los que carecía? Había una suerte de blasfemia en ello. Todo estaba seco, ajado, consumido. No deberían haberla invitado. A los 44 una no puede perder el tiempo, pensaba. Detestaba jugar a pintar. Un pincel. Lo único de lo que se fiaba en este mundo de lucha, desdicha y caos. Con eso no debería jugar una, ni a sabiendas. Era algo que detestaba. Pero él la obligaba. No tocarás el lienzo, parecía decirle, cayendo sobre ella, hasta que no me hayas dado lo que quiero de ti. Aquí estaba una vez más junto a ella, exigiendo, enfadado. Muy bien, pensaba Lily, desesperada,
dejando caer la mano izquierda. Más sencillo será darlo por concluido. Seguro que podré pintar de memoria esa luz y la expresión entusiasmada, la rapsodia, la entrega que en tantas caras de mujeres había visto. En la de Mrs. Ramsay, por ejemplo, cuando en alguna ocasión como esta estaban bañadas, podría recordar la mirada de Mrs. Ramsay en una efusión de consuelo, de complacencia por la recompensa que recibían, y que aunque ella no entendiera los motivos, era evidente que les otorgaba la más suprema bienaventuranza de la que la naturaleza humana es capaz. Aquí estaba, junto a ella. Le daría lo que pudiera. 2. Parecía haber encogido, pensaba él. Le parecía algo flaca, descarnada, pero era atractiva, le gustaba. En tiempo se había hablado de que quizá acabaría casándose con William Banks, pero luego no había pasado nada. Su esposa la quería mucho. Durante el desayuno, él había perdido un poco los nervios. Pero, este era uno de esos momentos en que él era presa de esa necesidad inaplazable. Una necesidad de la que no era consciente, de acercarse a cualquier mujer, de obligarla, no le importaba cómo. Tan grande era la necesidad a darle lo que quería, consuelo. ¿La cuidaban bien?, le dijo. ¿Tenía de todo? Sí, gracias, de todo, dijo nerviosa Lily Briscoe. No podía hacerlo. Debería haberse dejado arrastrar por alguna ola de efusión de consuelo. La exigencia de él era tremenda. Pero se quedó quieta. Hubo una horrible pausa. Ambos miraban la mar. ¿Por qué, pensaba Mr. Ramsay, mira la mar si estoy yo aquí? Deseaba que estuviera en calma, para que pudieran desembarcar en el faro, dijo ella. El faro. ¿Qué tendrá eso que ver?, pensaba él con impaciencia. Al momento, con la fuerza de un ventarrón primigenio, porque él ya no pudo contenerse más tiempo, salió de él un gemido tal que cualquier otra mujer en el mundo habría hecho algo, habría dicho algo, cualquiera. Pero no yo, pensaba Lily, burlándose amargamente de sí misma, que no soy una mujer, sino seguro que soy una solterona seca, malhumorada y gruñona. Mr. Ramsay suspiró a pleno pulmón. Esperó. ¿Es que no iba a decir nada? ¿Es que no se daba cuenta de qué quería de ella? Entonces le dijo que tenía un motivo personal para desear ir al faro. Su mujer solía enviar cosas a los de allí. Había un pobre muchacho que tenía coxalgia, el hijo del torrero. Suspiró con todas sus fuerzas. Suspiró de modo significativo. Lo único que Lily deseaba era que esta inmensa inundación de dolor, esta insaciable hambre de consuelo y esta exigencia de que se rindiera a él incondicionalmente, que, sin embargo, no le impedirían seguir teniendo tristezas para abastecerla durante el resto de su vida, se apartaran de ella. No dejaba de mirar hacia la casa esperando que de ella procediera alguna interrupción. Se desviaran antes de que la arrastraran sus corrientes. Estas excursiones, dijo Mr. Ramsay moviendo la punta del pie sobre el suelo, son muy tristes. Pero Lily seguía sin decir nada. Es un mueble, es una piedra, se dijo. Cansan mucho, dijo mirándose las hermosas manos de forma tan enfermiza que a ella le vinieron náuseas. Actuaba, se dijo. Estaba interpretándose a sí mismo. ¿Es que no iban a aparecer nunca?, se preguntaba. Ya no podía soportar más tiempo el peso de tanta tristeza. No podía soportar ni por un momento más los pesados ropajes del dolor. Había adoptado una pose de decrepitud superlativa, incluso se movía junto a ella con algo de torpeza. Seguía sin poder decir nada. Parecía como si de repente el mundo entero se hubiera quedado vacío de objetos
sobre los que poder hablar. Se daba cuenta con algo de sorpresa de que la mirada de Mr. Ramsay parecía posarse en la hierba y parecía descolorarla, y que esa misma mirada arrojaba un velo de luto sobre la figura placentera, soñolienta, rubicunda de Mr. Carmichael, que leía una novela francesa sentado en una tumbona. Como si una vida semejante, que mostraba desafiante su prosperidad ante todo un mundo de dolor, le provocase los más negros de los más negros pensamientos. Mírenlo, parecía decir, y mírenme, aunque a decir verdad, lo que no dejaba de repetirse era: piensen en mí, piensen en mí. Ay, si ese bulto pudiera acercarse a prisa, pensaba Lily, si hubiera puesto el caballete una yarda o dos más cerca de él. Un hombre, cualquier hombre, hubiera detenido esta efusión, habría impedido estos lamentos. Era una mujer, eso es lo que le enfadaba. Una mujer que debería haber sabido cómo tratar esto. Esto, lo de quedarse muda, la desacreditaba por completo sexualmente. Había que decir. ¿Qué había que decir? Ah, Mr. Ramsay, querido Mr. Ramsay. Esto es lo que Mrs. Beckwith, esa educada anciana que hacía dibujos, le habría dicho al momento acertadamente. Pero no. Ahí estaban los dos aislados del resto del mundo. Toda aquella inmensa compasión de sí, la necesidad de consuelo que se derramaba y extendía en charcos a sus pies, y todo lo que hacía ella, triste pecadora, era recogerse un poco la falda a la altura de los tobillos para no mojarse. Se quedó quieta en el más completo silencio, agarrada al pincel. 1000 veces fueran loados los cielos. Se oían ruidos en la casa. Debían de estar acercándose James y Cam. Pero Mr. Ramsay, como si supiese que se le acababa el tiempo, ejerció sobre la solitaria figura de ella la fuerza inmensa de su pena quinta esenciada, su fragilidad, su dolor. Cuando de repente, al mover la cabeza con impaciencia, con fastidio, porque después de todo, ¿qué mujer se le iba a resistir?, se dio cuenta de que no se había echado los cordones de los zapatos. Y eran unos señores zapatos, pensó Lily, mirándolos, esculpidos, colosales. Todo lo que llevaba Mr. Ramsay, desde la deshilachada corbata hasta el chaleco en el que algunos botones estaban desabrochados, era innegablemente suyo. Los imaginaba moviéndose por la habitación por decisión propia, expresando en ausencia de él la pasión, la insolencia, el mal humor, el encanto. «¡Qué zapatos tan bonitos!», exclamó ella. Estaba avergonzada de sí misma. A lavar los zapatos cuando él le había suplicado que consolara su alma, cuando le había mostrado las manos ensangrentadas, el corazón traspasado, y él le había pedido que se apiadara de ello, y en lugar de eso decir alegremente: «¡Ah, pero qué zapatos tan bonitos lleva!». Merecía, y bien que lo sabía ella, ser correspondido con uno de sus repentinos rugidos de enfado, una aniquilación completa. En lugar de esto, Mr. Ramsay sonrió. El crespón, el luto, las enfermedades, todo desapareció. «Ah, sí», dijo, mostrando el pie para que lo viera ella. Eran zapatos de primera calidad. Solo había un hombre en Inglaterra que hiciera zapatos como estos. «Los zapatos son una de las mayores maldiciones que afligen a la humanidad», dijo. «El objetivo de los zapateros es», exclamó, «el de dañar y torturar el pie humano. Y además son los seres más obstinados y perversos de la humanidad». Había invertido una buena parte de su juventud en conseguir que le hicieran zapatos como hay que hacerlos. Quería que ella se diera cuenta. Levantó primero un pie, luego el otro, de que nunca antes había visto zapatos como estos. Además estaban hechos con el mejor cuero del mundo. El cuero en su mayor parte no era sino cartón y papel de estraza.
Miraba complacido sus zapatos, todavía en el aire. Habían llegado, pensó ella, a una isla soleada donde habitaba la paz, reinaba la cordura y el sol brillaba para todos por igual. La bendita isla de los zapatos de buena calidad. Sintió que su corazón se apiadaba de él. Vamos a ver si sabe echar el lazo, dijo. Se burló del torpe lazo. Le enseñó uno de su invención. Una vez echado ya no se deshacía. Anudó ella 3 veces su propio zapato. 3 veces lo desanudó él. ¿Por qué en este momento tan inadecuado, cuando se inclinaba él sobre el zapato, tenía que sentirse tan afligida por la compasión que sentía hacia él? Inclinada también ella, la sangre afluía a su cara, y pensando en su insensibilidad, lo había llamado farsante, sentía que se le llenaban de lágrimas los ojos. Así ocupado, le parecía una persona de infinita pasión. Echaba lazos, compraba zapatos. No había forma de ayudar a Mr. Ramsay en el viaje que hacía. Pero justo ahora, cuando sí quería decir algo, cuando quizá lo habría dicho, he aquí que llegaban Cam y James. Aparecieron en la terraza. Llegaron despacio, juntos, una pareja seria y melancólica. ¿Pero por qué venían así? No pudo evitar sentirse enojada con ellos. Podrían haber aparecido más alegres. Podrían haberle ofrecido lo que, ya que ellos habían venido, ella ya no tendría el momento de ofrecerle. Porque de repente sintió un vacío repentino, una frustración. Sus sentimientos habían aparecido demasiado tarde. Se había convertido en un caballero anciano, muy distinguido, que no tenía ninguna necesidad de ella. Se sintió rechazada. Se colgó una mochila. Compartió los paquetes. Eran unos cuantos, mal atados, envueltos en papel de estraza. Tenía todo el aspecto de un explorador que se prepara para una expedición. A continuación, por el camino, tras dar unas vueltas, encabezó la marcha con paso militar, con sus maravillosos zapatos, con los paquetes envueltos en papel de estraza. Sus hijos iban tras él. Tenían el aspecto, pensó, de haber sido escogidos por el destino para una tarea de gran importancia, y parecían seguir la llamada del destino. Eran todavía lo bastante jóvenes como para seguir de buena voluntad la estela de su padre, con obediencia, pero con una palidez que le hacía sentir que sufrían en silencio un dolor superior a sus años. Dejaron atrás el jardín. Lily pensó que estaba viendo la marcha de una procesión ligada por un sentimiento común que la convertía, torpe y fatigada como estaba, en una reducida caravana que la impresionaba de forma extraña. De forma educada, pero muy distante, Mr. Ramsay levantó la mano a modo de saludo cuando desaparecían. ¡Qué expresión la suya!, pensó, hallando al momento la compasión que no se le había pedido que ofreciera. ¿Qué la hacía así? El pensar, una noche tras otra, suponía. Pensar acerca de la realidad de las mesas de cocina, añadió, recordando el símbolo que en la vaguedad de sus ideas acerca de los pensamientos de Mr. Ramsay le había ofrecido Andrew. Lo había matado en un abrir y cerrar de ojos la metralla de una granada, recordó. La mesa era una visión, era algo austero, desnudo, duro, no ornamental. Carecía de color, era todo bordes y ángulos, era fea sin paliativos. Pero Mr. Ramsay no apartaba los ojos de ella. Nunca se consentía distracciones o engaños hasta que su cara también se deterioró, se hizo ascética y participó de esta belleza sin ornamentos que tan profundamente la había impresionado. Recordó entonces, donde él la había dejado todavía con el pincel en la mano, que también había habido preocupaciones que lo consumieron no tan nobles. Ha debido de tener sus dudas acerca de esa mesa, pensaba ella. Si se trataba de una mesa de verdad,
si se merecía el tiempo que le dedicaba, si después de todo sería capaz de hallarla. Había tenido dudas, pensaba, o si no, habría exigido menos de quienes lo rodeaban. De eso es de lo que se quedaban hablando a veces hasta altas horas de la noche, pensaba. Y al día siguiente Mrs. Ramsay tenía aspecto de cansancio. Y Lily se enfurecía con él por cualquier cosilla sin importancia. Pero ahora no tenía con quién hablar de esa mesa, ni de los zapatos, ni de los lazos. Y era como un león que buscase una presa que devorar, y había un toque de desesperación en su cara, de exageración, que a ella le preocupaba, y que le hacía estirarse la falda cuando estaba ante él. Luego recordó, se trataba de una resurrección repentina, un fulgor intenso, cuando lavó los zapatos. Una recuperación repentina de vitalidad e interés en las cosas humanas ordinarias, que también cesó y se transformó, porque cambiaba incesantemente y no ocultaba nada, en esa otra fase última que a ella le parecía nueva, y que, lo reconocía, le hacía avergonzarse de lo irritable que la volvía, cuando parecía como si él se hubiera desprendido de preocupaciones y ambiciones, y con la esperanza del consuelo y con el deseo de ser alabado, hubiera entrado en otra región. Lo hubiera colocado, como por curiosidad, inmerso en un mudo coloquio, soliloquio o diálogo, a la cabeza de aquella mínima procesión fuera del alcance de una. ¡Qué expresión tan extraordinaria! Sonó un portazo. 3. Así que por fin se han ido, pensó, suspirando a la vez con alivio y decepción. Parecía haber regresado al momento la expresión de felicidad a su cara, como una zarza recién florecida. Se sentía curiosamente indecisa, como si una parte de ella fuera atraída hacia el polo exterior. Era un día tranquilo, con algo de calina. El faro parecía esta mañana hallarse a una gran distancia. El otro polo la fijaba al jardín con perseverancia, de forma irrevocable. Veía el lienzo como si hubiera venido flotando y se hubiera colocado blanco, sin concesiones, directamente ante ella, con su fría mirada en lugar de esta prisa e inquietud. Tanta estupidez y desperdicio de emociones la llamaba imperiosamente y extendía por su mente en primer lugar la paz, mientras sus desordenadas sensaciones, le había dado pena que por fin se hubiera ido él, pero no le había dicho nada, se alejaran huyendo del campo. A continuación, el vacío. Se quedó con la mirada perdida en el lienzo, con su mirada blanca sin concesiones. Después apartaba la mirada del lienzo, se quedaba mirando el jardín. Había algo, se quedó mirando fijamente con sus ojillos orientales, la cara llena de arrugas, algo que recordaba respecto de las relaciones de estas líneas que se cruzaban, que se cortaban entre sí, y también había algo en el volumen del seto con su verde concavidad de azules y castaños. Algo que no se le había ido de la cabeza, que había anudado un lazo en su mente de forma que en momentos perdidos involuntariamente, cuando caminaba por Brompton Road o cuando se cepillaba el pelo, se hallaba a sí misma pintando este cuadro, mirándolo y deshaciendo el lazo mentalmente. Pero era completamente diferente lo de imaginar las cosas alegremente lejos del lienzo frente a la realidad de coger el pincel y de dejar la primera huella. Había cogido un pincel que no le convenía, por lo nerviosa que le había puesto la presencia de Mr. Ramsay. Y el caballete, clavado en el suelo de cualquier forma, ofrecía un ángulo incorrecto. Ahora que ya lo había puesto bien, y al hacerlo había sofocado todas las impertinencias e insignificancias que la distraían y le hacían recordar que era una persona de tal y tal forma, y que conocía a ciertas personas, movió la mano, levantó el pincel. Durante un momento se quedó temblando en un doloroso pero excitante éxtasis.
detenida la mano en el aire. ¿Por dónde empezar? Este era el problema. ¿En qué punto hacer la primera señal? La primera línea sobre el lienzo la comprometía a incontables riesgos, a decisiones con frecuencia irrevocables. Todo esto que parecía sencillo desde un punto de vista teórico se convertía en algo muy complicado desde el punto de vista práctico. Al igual que las olas ofrecerán un dibujo evidente a quien las contemple desde lo alto del acantilado, pero para el narrador que se mueva entre ellas serán valles profundos y crestas llenas de espuma. Pero había que correr el riesgo. Hizo la primera mancha. ¡Qué sensación física tan curiosa! Como si algo la impulsara a seguir y al mismo tiempo la retuviera. Había dado la primera y decisiva pincelada. El pincel descendió. Destelló el color castaño sobre el blanco lienzo. Dejó una mancha alargada. Hizo un segundo movimiento. Un tercero. Haciendo pausas interrumpidas por destellos, logró un movimiento de baile rítmico como si las pausas fueran una parte del ritmo y las pinceladas la otra, y estuvieran todas relacionadas. Y así suave, delicadamente, haciendo pausas, pintando, llenó el lienzo de nerviosas líneas de color castaño que en cuanto se fijaban comprendían en su interior, notaba cómo tomaba forma para ella todo un espacio. En el seno de una ola veía cómo la siguiente se erguía cada vez más alta sobre ella. ¿Acaso había algo más formidable que este espacio? Aquí estaba de nuevo, pensaba, retrocediendo un paso para verlo, lejos de los cotilleos, de la vida, de la comunidad de las personas, ante este formidable y viejo enemigo de ella. Esta otra cosa, esta verdad, esta realidad que de repente le ponía las manos encima, que se erguía con fuerza ante ella tras las apariencias de las cosas y exigía su atención. Medio a contrapelo, en contra de su voluntad. ¿Por qué siempre la arrastraba y tenía que obedecer? ¿Por qué no la dejaba en paz aquí en el jardín? ¿Por qué no le dejaba que hablara con Mr. Carmichael? Vaya si era una forma de relación exigente. Otros objetos de culto se quedaban contentos con el culto. Hombres, mujeres, Dios, todos consentían que te postraras de rodillas. Pero esta forma, aunque solo reprodujera la imagen de una pantalla blanca, de una lámpara sobre una mesa de mimbre, solicitaba un combate perpetuo. La retaba a una a la lucha, en la que una estaba destinada a perder. Siempre, así era ella, o así era su género, no lo sabía, antes de cambiar la fluidez de la vida por la concentración de la pintura, tenía unos minutos de desnudez, cuando parecía un alma nonata, un alma segregada del cuerpo, un alma que dudara sobre algún ventoso pináculo y estuviera expuesta sin protección a todos los vientos de la duda. ¿Por qué lo hacía? Miraba el lienzo, tenuemente cubierto de líneas. Lo colgarían en las habitaciones del servicio. Lo enrollarían y lo meterían debajo de algún sofá. ¿De qué servía hacerlo, pues, si no hacía más que escuchar aquella voz que le decía que no sabían pintar, que no sabían crear? Como si hubiera caído en una de esas rutinas mentales que tras un tiempo la experiencia forma sola, de manera que repite una las palabras sin saber muy bien quién las dijo por primera vez. No saben pintar, no saben escribir, murmuraba de forma monótona, considerando con gran preocupación cuál debería ser el plan de ataque. Porque el volumen tomaba forma ante ella, se hacía visible. Sentía la fuerza que ejercía contra sus globos oculares. Entonces, como si algún juego necesario para la lubricación de sus facultades se hubiera segregado, comenzó de forma titubeante a coger los azules y ámbares, moviendo el pincel aquí y allí, pero ahora estaba más cargado y se deslizaba más lentamente, como si hubiera adoptado un ritmo que le dictara a ella
No dejaba de mirar al seto, al lienzo, lo que veía. De forma que mientras la mano temblaba llena de vida, el ritmo era lo suficientemente fuerte para arrastrarla en su corriente. A decir verdad, había perdido el conocimiento del mundo exterior. Y mientras perdía conciencia del mundo exterior y se olvidaba de su nombre y personalidad y aspecto, y de si Mr. Carmichael estaba allí o no, su mente continuaba arrojando desde lo más hondo escenas, nombres, dichos, recuerdos e ideas como una fuente cuyo surtidor se derramara sobre aquel deslumbrante e increíblemente difícil espacio en blanco, mientras lo modelaba con verdes y azules. Era Charles Tansley quien solía decirlo, se acordaba, lo de que las mujeres no sabían pintar ni sabían escribir. Se le acercaba por detrás mientras pintaba en este mismo lugar y ahí se quedaba, cerca, y ella lo detestaba. Tabaco de picadura, decía él, a 5 peniques la onza. Siempre estaba exhibiendo su pobreza, sus principios. Pero la guerra le había arrancado el aguijón de su femineidad. Pobres diablos, pensaría cualquiera. Pobres diablos de ambos sexos, ¿en qué líos no se meterán? Siempre llevaba un libro bajo el brazo, un libro de color púrpura. Él trabajaba, se sentaba, lo recordaba y trabajaba a pleno sol. Durante la cena se sentaba en medio del paisaje. Y también estaba, ahora que pensaba en ello, la escena de la playa. Había que recordarlo. Era una mañana de viento. Se habían ido todos a la playa. Mrs. Ramsay estaba sentada junto a una piedra escribiendo cartas. Escribía sin pausa. «Ah», había dicho levantando la mirada hacia algo que flotaba en el mar. «¿Es una nasa para langostas? ¿Es una barca volcada?» Era tan miope que no veía nada, y Charles Tansley se portó todo lo bien que supo. Empezaron a hacer saltar piedras planas sobre el agua. Elegían piedrecillas negras planas y las hacían saltar sobre las olas. De vez en cuando Mrs. Ramsay miraba por encima de las gafas y se reía. No se acordaba de lo que decían, solo la recordaba a ella y a Charles, que tiraba piedras y que se había vuelto repentinamente amable. Y recordaba que Mrs. Ramsay los miraba. Era muy consciente de aquello. Mrs. Ramsay, pensó, retrocediendo un paso y mirando atentamente. Seguro que la composición era muy diferente cuando estaba sentada en el escalón con James. Debía de haber alguna sombra. Mrs. Ramsay. Cuando pensaba en ella y en Charles Tansley tirando piedras al agua y en toda aquella escena en la playa, todo parecía depender en cierta manera de Mrs. Ramsay, sentada bajo la piedra aquella, con el cuaderno sobre las rodillas, escribiendo cartas. Escribía cartas sin parar, y a veces el viento cogía alguna, y ella o Charles rescataban alguna página de la mar. Pero qué poder el del alma humana, pensaba. Aquella mujer allí sentada, escribiendo junto a la piedra, hacía que todo adquiriera una repentina sencillez. Hacía que aquellas iras, irritaciones, le parecieran cosa de nada. Reunía esto y aquello y lo de más allá, y convertía toda esta tontería y desdén, las disputas y porfías de Charles y de ella habían sido necias, desdeñables, en algo. Esta escena de la playa, por ejemplo, este momento de amistad y confraternización, que sobrevivía, tras todos estos años, íntegro. De forma que se zambullía en esto de nuevo para revivir los recuerdos de él, recuerdos que permanecían en su mente casi como una obra de arte. Como una obra de arte, se repitió, mientras miraba desde el lienzo hacia los escalones de la sala y de nuevo al lienzo. Tenía que descansar unos momentos. Descansando, mirando de uno a otro de forma inconcreta, la vieja pregunta que de forma perpetua atravesaba el cielo del alma,
La pregunta inmensa, general, que fácilmente sabía hacerse concreta en momentos semejantes, cuando daba libertad a facultades que habían estado sometidas a tensiones, se quedaba sobre ella, hacía una pausa sobre ella, se oscurecía sobre ella. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso era todo. Una sencilla pregunta, que con los años tendía a hacerse más acuciante. Nunca se había producido la gran revelación. La gran revelación quizá no llegaría nunca. En su lugar había pequeños milagros cotidianos, iluminaciones, cerillas que de repente iluminaban la oscuridad. Y aquí había una, esta, aquella y la de más allá. Ella y Charles en la ola que rompía. Mrs. Ramsay uniéndolos. Mrs. Ramsay diciendo: «Vida, detente aquí». Mrs. Ramsay convirtiendo el momento en algo permanente. Al igual que en una esfera diferente, Lily pretendía convertir otro momento también en algo permanente. Esto participaba de la naturaleza de las revelaciones. En medio del caos había una forma. Este eterno pasar y fluir, dirigió la mirada hacia las nubes que cruzaban el cielo, hacia las hojas que se movían al viento, quedaba fijo en alguna estabilidad. «Vida, detente aquí», había dicho Mrs. Ramsay. «Mrs. Ramsay, Mrs. Ramsay», se repetía. Esta revelación se la debía a ella. Todo estaba callado, no se oía nadie en la casa. Vio cómo dormía el edificio en la primera luz de la mañana, con las ventanas verdes y azules por los reflejos de las hojas. Los delicados pensamientos que había dirigido hacia Mrs. Ramsay parecían rimar con esta casa silenciosa, este humo, este fresco aire del amanecer. Tenue e irreal, este aire era, sin embargo, sorprendentemente puro y embriagador. Confiaba en que nadie abriera una ventana o saliera de la casa para que la dejaran en paz con sus pensamientos, para poder seguir pintando. Se volvió al lienzo. Pero impulsada por alguna clase de curiosidad, atraída por el remordimiento de la compasión que no había sabido manifestar, se acercó unos pasos hasta el borde del jardín para ver si se veía, abajo, en la playa, cómo se hacía a la mar el grupito. Allí abajo, donde estaban las barcas, algunas tenían las velas recogidas, otras se alejaban poco a poco. Era un día de una gran bonanza. Había una que se había apartado de las demás. Estaban desplegando la vela en este momento. Decidió que en aquella remota barquita completamente silenciosa se hallaba Mr. Ramsay con Cam y James. Ya habían desplegado la vela. Tras unos movimientos de duda, las velas cogieron aire envueltas en un profundo silencio, y observó cómo la barquita se hacía a la mar con toda deliberación y dejaba atrás a las demás barcas. 4. Las velas se movían sobre sus cabezas. El agua bañaba los costados de la barca, soñolienta e inmóvil bajo el sol. De vez en cuando las velas se agitaban con una leve brisa, pero cesaba la brisa y cesaba el movimiento. La barca estaba inmóvil. Mr. Ramsay estaba sentado en medio de la barca. Dentro de poco daría señales de impaciencia, pensaba James. Y Cam también lo pensaba, mientras miraba a su padre sentado en medio de la barca. Entre ellos, James llevaba el timón, Cam estaba sentada en la proa, con las piernas recogidas. Detestaba perder el tiempo. Seguro que dentro de unos segundos diría algo del niño de los McAllister, que sacó los remos y empezó a remar. Pero su padre, tras unos movimientos nerviosos, lo sabían, solo se habría quedado contento si hubieran ido volando. No dejaba de buscar una brisa, moviéndose nervioso, diciendo cosas en voz baja que McAllister y el hijo de McAllister podían oír y ambos podían sentirse muy mal.
Les había hecho venir, los había obligado. Como estaban enfadados, esperaban que no soplara el viento, que todo les saliera mal, porque los había obligado a ir en contra de su voluntad. Al bajar a la playa se habían rezagado, aunque les decía, «Venga, venga», pero sin palabras. Miraban al suelo como si les hiciera bajar las cabezas una galerna implacable. No podían hablarle. Tenían que caminar, tenían que seguirlo. Tenían que seguirlo con los paquetes envueltos en papel de estraza. Pero habían prometido solemnemente, en silencio, mientras caminaban codo con codo, ayudarse y mantener esta gran alianza, enfrentarse con la tiranía hasta morir. Y allí estaban sentados, uno en un extremo de la barca, el otro en el opuesto, callados. No decían nada, solo lo miraban de vez en cuando, sentado con las piernas recogidas, el ceño fruncido y los movimientos nerviosos, bisbiceando y hablando solo en voz baja, y esperando impaciente a que soplara el viento. Y ellos querían que siguiera la calma. Querían que le saliera mal. Querían que la excursión fuera un completo fracaso y que tuvieran que regresar con los paquetes a la playa. Pero ahora, después de que el hijo de McAllister hubiera remado un poco, las velas giraron lentamente, la barca cogió velocidad, se enderezó, salió volando. Inmediatamente, como si se le hubiera quitado de encima un gran peso, Mr. Ramsay estiró las piernas, sacó la petaca, la ofreció con un gruñido a McAllister y se sintió, se dieron cuenta, muy contento. Ahora ya podían seguir navegando así durante horas, y Mr. Ramsay le haría una pregunta al bueno de McAllister, quizás sobre la galerna del anterior invierno. Y el bueno de McAllister le respondería y fumarían juntos las pipas. Y McAllister cogería una cuerda embreada e intentaría deshacer o hacer un nudo, y el muchacho se dedicaría a pescar y no diría ni una sola palabra. James se sentiría en la obligación de no despegar la vista de la vela, porque si lo olvidaba, la vela se desinflaría, se quedaría flácida, la barca perdería velocidad, y Mr. Ramsay diría enfadado, «Cuidado, cuidado». Y el bueno de McAllister lentamente miraría hacia atrás. Oyeron cómo le hacía la pregunta sobre la galerna de la pasada Navidad. «Entró por allí», dijo el bueno de McAllister, describiendo la galerna de Navidad. 10 barcos buscaron refugio en la bahía. Vio uno ahí, otro allí, otro más allá. Señalaba despacio hacia la bahía. Mr. Ramsay seguía la explicación, volvía la cabeza hacia atrás. Había visto 3 hombres aferrados a un mástil. Luego acabó la tempestad. Por fin la echamos, siguió. Pero enfurecidos, callados, solo cogían alguna palabra de vez en cuando. Estaban sentados en los extremos de la barca, unidos por el juramento de luchar contra la tiranía hasta la muerte. Por fin la habían expulsado, habían botado la barca de salvamento y la habían llevado hasta más allá de la punta. McAllister contaba la historia, y aunque solo oían alguna palabra de vez en cuando, eran muy conscientes todo el tiempo de la presencia de su padre. Cómo se inclinaba hacia adelante, cómo su voz armonizaba con la de McAllister, cómo al chupar de la pipa y mirando aquí y allá hacia donde señalaba McAllister, disfrutaba con la idea de la galerna y de la noche oscura y de los pescadores luchando. Le gustaba que los hombres trabajaran y se esforzaran en la playa, batida por el viento, durante la noche, oponiendo los músculos y la mente contra las olas y el viento. Le gustaba que los hombres trabajaran así, y que las mujeres se quedaran en casa y se sentaran a la cabecera de la cama de los niños, mientras los hombres se ahogaban afuera en medio de la galerna. James podría afirmar, y Cam podría afirmar, lo miraban, se miraban entre sí, por el movimiento, por la atención, por el timbre de la voz,
y por el tenue acento escocés que había adoptado, que también a él le hacía parecer un campesino, al preguntar a McAllister sobre los 11 barcos que se habían recogido en el interior de la bahía. 3 de ellos naufragaron. Miraba orgulloso en la dirección que señalaba McAllister, y Cam pensaba, sintiéndose orgullosa de él, sin saber muy bien por qué, que si él hubiera estado allí, habría lanzado al agua el bote salvavidas, habría llegado hasta el barco naufragado, pensaba Cam. Era tan valiente, le gustaba tanto la aventura, pensaba Cam. Pero se acordó, estaba el pacto, enfrentarse con la tiranía hasta morir. Este dolor los apesadumbraba. Se les había obligado, se les había dado una orden. Los había sometido de nuevo con su mal humor y su autoridad, obligándolos a hacer lo que les decía esta hermosa mañana, obligándolos a venir, porque así lo quería, para llevar los paquetes al faro, a tomar parte en estos ritos en los que le gustaba participar por el propio placer de recordar a los muertos. Y ellos lo detestaban, remoloneaban tras él. Había despojado el día de todo su placer. Sí, la brisa refrescaba. La barca se balanceaba, cortaba el agua en dos y se derramaba en verdes cataratas. Se abría en burbujas, en cascadas. Cam miraba la espuma, la mar con todos sus tesoros. La velocidad la hipnotizaba, y el pacto entre ella y James se debilitaba un poco. Comenzó a pensar, ¿qué aprisa se mueve? ¿A dónde vamos? Y el movimiento la hipnotizaba, mientras que James, con la mirada en la vela, en el horizonte, llevaba el timón con gesto adusto. Pero comenzaba a pensar también él que mientras llevara el timón podría escapar, podía deshacerse de todo. Podía desembarcar en cualquier parte, ser libres. Ambos, mirándose fugazmente, tuvieron una sensación de huida, de exaltación a causa de la velocidad y del cambio. Pero la brisa traía idéntica excitación a Mr. Ramsay, y cuando el bueno de McAllister se volvió para echar el sedal por la borda, gritó: «Morimos», y después a solas. A continuación, con el acceso de costumbre de arrepentimiento y timidez, se contuvo y saludó la costa con la mano. «Mirad la casita», dijo mientras señalaba, haciendo mirar a Cam. Ella se irguió de mala voluntad y la miró. ¿Pero cuál era? No sabría decir cuál era la casa, allí en la falda de la colina. Todo parecía lejano, en paz y extraño. La costa parecía muy cuidada, lejana y real. La poca distancia que habían recorrido navegando los había alejado mucho y le había hecho cambiar de aspecto. Tenía ahora un aspecto bien cuidado, aspecto de algo que se retrae, algo en lo que uno ha dejado de participar. ¿Cuál era la casa? No sabía identificarla. Pero un mar más airado me cogió a mí, murmuraba Mr. Ramsay. Había hallado la casa y al verla se había visto a sí mismo allí. Se había visto paseando por la terraza solo. Paseaba de un lado a otro entre los grandes jarrones y se le veía muy envejecido, vencido. Aquí, sentado en la barca, se le veía vencido, se encogió, comenzó al momento a representar su papel. El papel de un infeliz, un viudo, un desposeído. Y así conjuraba todo el ejército de quienes se compadecían de él. Representaba ante sí mismo, en la barca, una breve tragedia. Una tragedia que le exigía estar decrépito y exhausto, y tener penas. Elevó las manos y vio lo descarnadas que estaban para confirmar su sueño. Y a continuación le venía con abundancia la compasión de las mujeres, y se imaginaba cómo lo consolarían y se condolerían de él. Y obteniendo de este sueño la idea del exquisito placer del cariño de las mujeres, suspiró y dijo dulcemente y apesadumbrado: «Morimos a solas cada uno, pero un mar más airado me acogió a mí».
Todos oyeron con claridad las tristes palabras. Cam se sobresaltó un poco. La sorprendió, se encolerizó. El movimiento atrajo la atención de su padre. Hizo un movimiento involuntario. De repente exclamó: «¡Mirad, mirad!», con tanta vehemencia que James también volvió la cabeza para mirar hacia la isla por encima del hombro. Todos miraban hacia la isla. Pero Cam no veía nada. Pensaba en cómo se habían borrado todos esos senderos que cruzaban el césped, densamente poblados con las vidas que habían vivido sobre ellos. Habían desaparecido, eran el pasado, eran lo irreal. Lo real ahora era esto: la barca y la vela con el remiendo, McAllister con los pendientes, el ruido de las olas. Todo esto era lo real. Pensando en esto, murmuraba ella para sí: morimos a solas. Porque las palabras de su padre no dejaban de dar vueltas y más vueltas en su mente. Cuando su padre, viendo que miraba como sin ver, comenzó a burlarse de ella. ¿Es que no conocía los puntos cardinales?, preguntaba. ¿La brújula? ¿No distinguía el norte del sur? ¿Es que de verdad pensaba que vivían allí? Volvía a señalar y le mostraba dónde estaba la casa, allí, entre aquellos árboles. Le gustaría que ella fuera más precisa, le decía. Vamos a ver, ¿dónde está el este y dónde está el oeste?, le decía, medio riéndose de ella, medio riñéndola, porque no podía comprender qué clase de mente sería la suya, si es que no era completamente imbécil, que no conocía los puntos cardinales. Y ella no lo sabía. Y viendo cómo miraba sin ver, pero con ojos asustados y con la mirada dirigida hacia donde no estaba la casa, Mr. Ramsay olvidó su sueño. Cómo paseaba de un lado a otro entre los jarrones de la terraza, cómo se extendían los brazos para acogerlo. Pensaba: las mujeres son siempre así. La inconcreción de sus mentes no tiene remedio. Era algo que nunca había podido entender, pero así era. Así había sido ella, su propia mujer. No podían conseguir que hubiera algo que se quedara firmemente grabado en sus mentes. Pero no debía haberse enfadado con ella. Lo que es más, ¿es que en el fondo no era eso lo que le gustaba de ellas? Era parte de su extraordinario encanto. Haré que ella me sonría, pensaba. Parece asustada. Era tan callada. Cerró la mano y decidió que su voz y su cara y todos los rápidos gestos expresivos que le habían obedecido y habían hecho que la gente se apiadara de él y lo alabaran durante todos estos años se sosegaran. Conseguiría que le sonriera. Encontraría algo agradable que decirle. ¿Pero qué? Porque absorto en sus tareas como lo estaba, había olvidado qué clases de cosas se decían. Estaba el cachorro. Tenían un cachorro. ¿Quién lo atendía hoy?, preguntó. Sí, pensaba James implacable, viendo el perfil de la cabeza de su hermana contra la vela. Ahora cederá. Se quedaría solo para luchar contra el tirano. Quedaría él solo para continuar la lucha, para hacer honor al pacto. Cam no será capaz de enfrentarse con la tiranía hasta morir, pensaba sombrío, observando la cara triste, hosca, débil. Y como con frecuencia sucede cuando una nube cae sobre la verde falda de una colina y desciende la presión barométrica, y ahí en medio de las demás colinas está la pena y la tristeza, y parece como si las demás colinas reflexionaran sobre la mala suerte de la nublada, de la ensombrecida, con piedad o maliciosamente regocijadas por su pena, de igual forma Cam se sentía triste, sentada ahí, en medio de gentes en calma, decididas, y se preguntaba que cómo respondería a su padre respecto del cachorro. ¿Cómo resistirse a esta petición? Perdóname, atiéndeme. Mientras que James, el legislador, con las tablas de la sabiduría eterna abiertas sobre las rodillas,
La mano sobre el timón se había convertido en algo simbólico para ella. Decía: resiste, lucha. Tenía razón, era justo, porque debían luchar contra la tiranía hasta la muerte, pensaba ella. De todos los valores humanos, era el de la justicia el que más reverenciaba. Su hermano era lo más parecido a un dios, su padre a alguien que solicitara algo con humildad, ante quien se rendiría, pensaba, sentada entre ambos, mirando hacia la costa, cuyos puntos eran completamente desconocidos para ella, y pensando en cómo el jardín y la terraza y la casa se habían difuminado, y ahora habitaba allí la paz. Jasper, dijo de forma hosca. Él cuidaría del cachorro. ¿Qué nombre iba a ponerle? Su padre persistía. Él había tenido un perro de niño, se llamaba Frisk. Se rendirá, pensaba James, mientras veía cómo le cambiaba la cara, un cambio que recordaba de otras ocasiones. Ellas bajan la mirada, pensaba, miran las labores o cualquier otra cosa. Luego, de repente, se levantan. Hubo un destello azul, recordaba él, y entonces una, que se sentaba a su lado, se rió, se rindió, y él se enfadó mucho. Debió de haber sido su madre, pensaba, tejiendo en la silla baja y su padre en pie, junto a ella. Comenzó a buscar en la infinita serie de impresiones que el tiempo había depositado en su cerebro. Hoja tras hoja, pliegue sobre pliegue, delicada, incesantemente. Entre aromas, sonidos, voces ásperas, huecas, cariñosas, entre las luces que se movían, entre las escobas que barrían, entre el ir y venir de la mar, advertía la presencia de un hombre que iba de un lado a otro, y de repente se quedaba inmóvil, erguido, junto a ellos. Mientras tanto, advirtió, Cam mojaba los dedos en el agua y miraba fijamente la costa y seguía callada. No, no se rendirá, pensó él. Es diferente, pensaba. Muy bien, si Cam no quería contestar, no la molestaría más, decidió Mr. Ramsay, palpándose los bolsillos en busca de un libro. Pero ella sí que quería responder. Deseaba con pasión poder derribar algún obstáculo que estorbara su lengua y quería poder decir: «Ah, sí, Frisk, lo llamaré Frisk». Incluso quería poder decir: ¿era ese el perro que se encontró en el camino después de haberlo perdido en el páramo? Pero hiciera lo que hiciera, no se le ocurría decir nada parecido a eso. Había decidido cumplir con lealtad el pacto. Querría hacer llegar a su padre, sin que James lo advirtiera, una muestra privada del amor que sentía hacia él. Porque pensaba, mientras jugaba con el agua, el hijo de McAllister había cogido una caballa y daba coletazos en el suelo, había sangre en las agallas. Porque pensaba mientras miraba a James, quien, a su vez, no apartaba la ecuánime mirada de la vela o dirigía la vista fugazmente al horizonte, tú no estás expuesto a correr este riesgo, a esta intensidad y división de sentimientos, a esta tentación extraordinaria. Su padre se palpaba los bolsillos. Un segundo más y hallaría el libro. Porque nadie la atraía más. Sus manos le parecían hermosas, y sus pies, y su voz, y sus palabras, y su prisa y su genio, y sus rarezas, y su pasión, y lo de decir sin miramiento ante cualquiera lo de morimos a solas, y su lejanía. Ya había abierto el libro. Pero lo que no dejaba de ser intolerable, pensaba, sentada rígida y viendo cómo el hijo de McAllister sacaba el anzuelo de las agallas de otro pez, era esa crasa y ciega tiranía suya que había envenenado su infancia y había levantado amargas tempestades. De forma tal que incluso ahora se despertaba en medio de la noche temblando de ira y recordaba alguna orden de él, alguna insolencia. Haz esto, haz aquello. Su autoridad, su obedéceme. De forma que no dijo nada,
sino que siguió mirando de forma terca y triste hacia la costa, envuelta en su manto de paz. Como si la gente que hubiera en ella se hubiera dormido, pensaba. Como si fueran libres como el humo. Como si tuvieran la libertad de ir y venir como fantasmas. Allí no hay sufrimiento, pensó.